Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, bien, ¿y usted? Hola, profe, buenas Bien, tardes. hola, Hola, buenas hola. tardes. Buenas Buenas tardes, ¿cómo tardes. están todos? Espero que estén bien. El lunes feriado, al menos en Chile, ¿cierto? Así que, bien, ya. Bien, con los objetivos del proyecto, que era la parte más importante, ¿cierto? De la tarea que pasó. Todos tuvieron todo el puntaje en los objetivos, salvo una persona que entregó el trabajo muy incompleto, que está trabajando solo, que es Humberto, que no sé si está presente. Humberto, tienes que completar el trabajo porque así no hay cómo, ¿ya? Lo otro es que hay gente que indica que su equipo de trabajo está conformado por cierta cantidad de personas y esas personas no están en mi lista de curso, ¿ya? ¿Qué personas no están o no están o no suben la conformidad para que puedan tener nota? ¿Ya? Entonces, si no suben la conformidad, o sea, un texto en donde se indique que la tarea la va a subir tal compañero del equipo de trabajo, ¿cierto? Buenas noches, ¿ya? No tengo, la plataforma no habilita que yo pueda poner una nota si no hay una entrega de por medio, ¿ya? Entonces, por eso se sube la conformidad. Entonces, estas personas que voy a nombrar ahora o no han subido las conformidades, ¿cierto? Estos textos que estoy diciendo, o no están en este paralelo. En los dos casos no les puedo poner nota. Así que, warning, ¿ya? Una persona se llama Iván Huertas y las otras dos personas, una se llama Vanessa Ray y la otra se llama José May, no sé si lo dije bien, o José May, Profe, soy. profe, soy yo, Joseimar Martínez. Sí, yo pertenezco disculpe, todo el curso. Yo pertenezco a la P1 y mi equipo está conformado por Vanessa Rey y Susana Jiménez. Pero Sí, esta pero semana, ¿mm? perdón que la interrumpa, esta semana yo no pude subir la tarea y le voy a explicar por qué. Porque el lunes tuve a mi bebé. Y fue, ¡Oh! sí, y fue algo de emergencia. Entonces, ¡Oh! sí, entonces fue algo de emergencia, pero nosotros habíamos trabajado el fin de semana. Entonces, Ya, como ya mira, yo venía con varios problemas, yo le comenté a las chicas, a Susana y a Vanessa, yo le dije que yo no sabía si se me iba a dar tiempo de hacerlo. Y obviamente no me dio, tuve contracciones, tuve un montón de cosas y bueno, y al fin. ya. Cuento corto que Ok, lo tuve el lunes. Entonces, ya, eso quería conversar con usted. Yo la tuve el lunes y recién hoy me dieron el alta, porque tuvimos ahí ya, mira, unas cositas y hoy fue que me dieron el alta y yo dije, ya me tengo que conectar a la clase para comentarle a la profesora. ya, perfecto. Bueno, primero que nada, felicitaciones, felicidades por el nuevo Gracias. integrante, ¿cierto? Que todo esté bien y quédate tranquila. Lo que tú tienes que hacer es subir en la tarea que no pudiste subir la conformidad, porque tu compañera Susana Jiménez sí subió la tarea, Sí, ella lo ¿cierto? subió. Ya, entonces lo que tú tienes que hacer es subir la conformidad de la tarea anterior, ¿ya? La Ya, Qué subes en pena. cualquier momento que tú puedas, así como todas las personas que estoy nombrando, la suben en el momento que puedan, porque si no, no hay cómo ponerles nota. Así es simple, no hay cómo. ¿Ya? Con, Así ya, que la subes cuando ya. tú puedas Muchas y gracias. yo guardo tu nota, ¿cierto? Que es un trabajo grupal. Yo tengo aquí anotado quienes conforman cada grupo, entonces yo sé perfectamente que la tarea 2 sacaron 20 puntos de 20 puntos, entonces pongo los 20 puntos en tu nota. Ya, Iván, muchas gracias. no, es que yo soy con Ignacio, Ignacio subió la tarea, subió las tareas él. bueno, lo mismo, o sea, tienes que subir las conformidades, porque si no, no subiste la conformidad de la tarea uno y no subiste la conformidad de la tarea 2. Si no subes las conformidades, entonces no hay cómo ponerte nota, entonces el mismo caso, ¿no? Tienes que subirla, el texto. Ah, ¿Entiendes? el ¿Se texto entiende? sí, de la confirmación. De la confirmación, mi grupo está formado por tal persona y tal persona subió por tales personas y esta persona subió la tarea. Y con eso es para la plataforma, eso vale por una entrega. Y como una entrega va a ser evaluada.
Entonces ahí yo puedo poner notas. Si no, no apareces, no estás. ¿Ya? Bueno, Ya, entonces tienes que subir lo mismo que tu colega, ¿cierto? Subir todas las conformidades atrasadas, ¿ya? Y que no les vuelva a pasar en las tareas que vienen, ¿no? es que como Para que veníamos puedan. trabajando que una persona subía por el grupo, entonces pues estábamos acostumbrados a eso. No, a las indicaciones dice que hay que subir una conformidad. En las indicaciones de, no sé si de la tarea uno en adelante dice que se suba una conformidad. Está ahí eso, en las indicaciones. Ya. Bien, entonces ahora viene nuestra tarea 3 que suma la descripción de la empresa, descripción del problema, descripción del proyecto, más, creo que eso es lo central, ¿ya? Esos son como los 3 capítulos que vamos a desarrollar ahora de forma mucho más detallada. La descripción de la empresa tiene que volver a estar con el dibujito del organigrama, misión, visión, objetivo estratégico, ¿ya? Que esté completa el FODA, que no se les olvide, ¿cierto? Que forma parte de lo que se pide en la descripción de la empresa, ¿ya? En descripción del problema, antes ya lo habíamos identificado, algunos ya trabajaron mucho más en la descripción del problema y agregaron datos, agregaron contexto al problema, identificaron causas, consecuencias, muy bien, ¿ya? Y después viene entonces el otro capítulo, que es el capítulo del proyecto, donde tenemos los objetivos generales y los objetivos específicos y pueden también poner una justificación, ¿ya? De por qué hacer el proyecto. Así más o menos estamos, ¿ya? Entonces, en esta tarea 2 que ya pasó, se les pedía que identificaran el problema, pero ahora en la tarea 3 se les pide que describan el problema. Entonces, todos van a hacer un árbol de problemas. Así que los que ya lo hicieron, maravilloso, los que no lo han hecho, lo van a tener que hacer. Y adicionalmente, tienen que incorporar datos, ¿ya? ¿Cómo se incorporan estos datos? La idea de incorporar datos en la descripción de un problema tiene que ver con que el problema sea riguroso, que sea objetivo, que no sea un invento, ¿ya? Que sea algo que esté evidenciado, que exista una evidencia de que efectivamente hay un problema. Y ahí es porque necesitamos la carta, porque necesitamos datos de la empresa, solamente para eso, ¿ya? Entonces, hay muchas técnicas para poder sacar datos, ¿ya? Para que sea cuantitativo, para que no sea solo palabras, ¿ya? Para sacar números, ¿ya? Que evidencien el problema. Entonces, una de las técnicas que más ocupamos para poder evidenciar un problema es el análisis de información histórica, ¿ya? Eso lo hemos ocupado siempre, se las voy a contar y van a decir, uy, siempre la ocupamos, ¿ya? Que es básicamente revisar la información de la empresa hacia atrás, ¿no? Cuando uno dice histórico significa información que ya pasó. Entonces, por eso podemos ver tendencias de alguna situación, tendencias de acumulaciones de residuos, tendencias, ¿no? Podemos ponerle número a los últimos meses, cómo ha ido aumentando, ventas cómo van disminuyendo, últimos años, cualquier periodo de tiempo. Entonces, podemos hacer esa figura, podemos hacer esos gráficos que evidencian tendencias, revisando datos de información histórica dependiendo del problema que nosotros ya identificamos, ¿ya? Eh, Esa es como las de siempre, ¿no? Es la forma más común y que la tenemos incorporada, ¿cierto? De poder evidenciar un problema con datos, con números, ¿ya? Hay otras técnicas que tienen que ver con las encuestas, que es imposible que las podamos hacer porque las encuestas tienen muestreo, ¿cierto? Tienen probabilidades, tienen error, todos esos cálculos estadísticos que hay que hacer, involucran grandes cantidades de datos, ¿cierto? Y entonces sirven para poder cuantificar una situación. Esa también es una técnica que cuando estemos trabajando, no en estos proyectos, porque tenemos 5 semanas, pero en otro tipo de proyectos la podemos utilizar. Podemos hacer encuestas. Pero sí podemos también, cuando no aplicamos estadística, hacer un cuestionario. Un cuestionario que lo podamos, no sé, aplicar a la empresa, aplicar a los clientes, dependiendo del problema, aplicarlo a los proveedores, dependiendo del problema, en fin, ¿ya? A las personas internas, etcétera.
y podemos hacer, no sé, 3 preguntas, 4 preguntas que tengan relación con el problema. No voy a preguntar algo que no tiene nada que ver con el problema, porque eso es trabajo de más y mal hecho, ¿no? Que tengan relación con el problema y entonces las personas responden esto y ahí no importa cuántas respondan, pueden responder 10, 15, 20, ¿ya? Pero no vamos a pedir un muestreo así gigante ni nada por el estilo, sino que es algo más bien como dato de muestra, ¿no? Es un número así como, bueno, no sé, el 80% de las personas que trabajan en la empresa piensa X, ¿no? Tal cosa. Y eso que piensan le sirve a uno para poder decir, están todos pensando de que este es nuestro problema, ya, por ejemplo. Entonces, eso es como validar el problema internamente dentro de la empresa a través de un cuestionario. Va a depender obviamente de cuál es el problema, podemos aplicarlo a los clientes, a los proveedores, etcétera, internamente dentro de la empresa y así tenemos un número que nos ayuda a decir de que hay otras personas que están pensando lo mismo y de esta forma, ¿ya? Y los cuestionarios idealmente son súper cortos, ¿cierto? Son 2, 3 preguntas nomás, no van a ser 20 preguntas porque en realidad no tiene sentido, no le podemos pedir a todas las personas que nos den las soluciones, esos serían malos cuestionarios, las soluciones ya las tenemos identificadas, tenemos el proyecto, así que solamente queremos evidenciar cuantitativamente un problema, ¿ya? Otra técnica que se puede utilizar que tiene que ver con proyectos que deben hacerse. Hay proyectos que deben hacerse porque tienen que cumplir nuevas normativas, nuevas regulaciones, eh, los típicos proyectos de la ISO, por ejemplo, que tienen que cumplir esto. Bueno, ahí entonces ocupamos otra técnica que es cuantitativa también, porque tiene números, ¿ya? Que es la lista de cotejo. Entonces, la empresa, uno toma una situación actual, ¿cierto? Y pone ciertas frases, ¿no? De cumplimiento y se chequea si cumple o no cumple. ¿Ya? Entonces, eso sirve muchas veces también como para hacer ver a otras personas dentro de la misma empresa de que, mira, no estamos en cumplimiento de acuerdo a la normativa, en un 40% no estamos cumpliendo. Entonces tenemos que hacer un proyecto para cumplir con ese 40% que nos falta. ¿Ya? Entonces eso también evidencia cuantitativamente un problema. ¿Ya? Entonces, resumiendo, tenemos el árbol de problemas, ¿cierto? Que todos lo van a hacer. Tenemos el tema de las encuestas y los cuestionarios, tenemos el tema de la información histórica y tenemos el tema de la lista de cotejo. Andrés, Sí. Hola, profesora, buenas tardes. hola. Buenas Hola. tardes a todos, compañeros. Felicitaciones, felicidades, José Aymar. Eh, sí, profesora, mire, con respecto a la lista de cotejo, una consulta. Nosotros, por ejemplo, bueno, yo creo que se va a acordar al que lo estamos viendo, lo de la mini planta, ¿cierto?, de destrucción de neumáticos y valorización de desperdicio en una productora de neumáticos, ¿cierto? En este caso en Goodyear. Nosotros, Goodyear cumple con la ley REP de Chile, pero nuestro proyecto se alinea con la ley REP también, ¿cierto? Y de la misma, y al mismo tiempo quiere generar valor para el tema. Igual cae dentro de la lista de cotejo este nuevo proyecto que, a pesar de que Goodyear ya cumple, nosotros estaríamos trabajando para seguir en cumplimiento y para generar mayor valor con el no desperdicio, por así decir, porque al final lo que estamos haciendo es reciclar, ¿cierto?, de una manera más conveniente para la empresa. Bueno, si cumple con la normativa no tiene mucho sentido, lo único que sirve como para aplaudirse entre ustedes, ¿no? Porque si la empresa ya está cumpliendo con Ah, la normativa que se exige hoy, a menos que vaya a haber a futuro, hay un proyecto de ley, ahí ustedes tienen que saber si existe eso o no, en donde las exigencias son mayores y están en cumplimiento. No creo, porque a nadie se le pide el reciclaje por sí solo, ¿no? No claro. creo que sea Entonces, tan así como tan pertinente la lista de cotejo en el caso de ustedes. Yo creo que, por ejemplo, no tendríamos que sé qué darle como hacen. una valorización histórica, y entonces, como que por ahí se Sí, acomoda más. se Un acomoda súper. más y lo otro sería, yo no sé dónde dejan todas esas cosas, por ejemplo, dónde las dejan dentro de la empresa, hoy día, ¿dónde está todo ese residuo? Ese residuo hoy día Goodyear paga una cantidad importante Ahí está. de dinero, ¿cierto? Para poder manipular esto, que en realidad tiene cero landfill Goodyear, tiene un compromiso que está publicado y todo eso, para cumplir con la ley RED y con todo esto que ocurre en el mercado, ¿cierto?
Entonces, nosotros acá en la empresa se paga la disposición para que cero neumático se vaya al basurero. O sea, se utilice de Ya, combustible, se vaya a destrucción, se ya, vaya a lo que sea. ya. Y cuéntame ese costo que ha tenido la empresa desde que tiene este acuerdo, ¿cierto? Un contrato, ¿se proyecta que vaya a aumentar la cantidad de residuos que ustedes generen? No, no se proyecta el aumento, pero sí se proyecta que se mantenga dentro de la generación de mercado, que no sé, un 2 a un 5% de producción. Entonces, nosotros sí que ese material, en vez de pagar, lo destruyéramos acá y lo vendiéramos como materia prima hacia afuera, sería la ganancia del proyecto que vemos nosotros, porque lo valorizamos No, dentro de la empresa sí, y lo vendemos hacia afuera. sí, sí. Eso sí, pero eso va a ser la tarea 4, ¿ya? Ahora estamos tratando de ver cómo cuantificamos. Es que en realidad en el caso de ustedes van a tener que plantearlo, creo yo, como una oportunidad. Porque si los costos se van a mantener, porque una cosa distinta si fuera si los costos se proyectan que van a aumentar, estos costos con la empresa que se hace cargo de los residuos vayan aumentando. Entonces, si van Mm, aumentando, si la cantidad de residuos que se va generando es mayor, si el lugar de donde se almacenan, que ya no está el lugar porque lo tratan, ¿cierto? Va sí, creciendo en capacidad, entonces ahí tú tienes costos que están aumentando. Entonces, eso es un problema, ¿ya? Pero en el caso de ustedes no es ya, así. Entonces, yo les sugiero que le hagamos un switch al proyecto y trabajemos con una oportunidad, en el caso de ustedes, ¿ya? ya, Que es una oportunidad de negocio. Entonces, en el fondo, no, en vez del capítulo llamarse descripción de problemas, se llama descripción de la oportunidad y van a entrar súper, a ver el tema de cómo funciona este mercado, ¿cierto? De hacerse cargo de estos residuos, cuáles son los precios que están involucrados. Estudien todo eso, lo van a ocupar después, ya no ahora, lo van a ya, ocupar después, pero sí ver el mercado, porque como es una oportunidad, en descripción de la oportunidad, ustedes tienen que hablar del mercado este, en particular el de ustedes, de este mercado, o sea, ya. cuáles son los números que hay ahí, etcétera. ¿Ya? Claro. Eh, Sí, bueno, nosotros entonces, en el desarrollo nos habíamos enfocado, claro, en el porcentaje de generación y todo eso. Más todavía no sí, lo habíamos puesto como una oportunidad de valorización, pero en realidad en base a la mitigación de un problema. Ahora usted nos dice, es que mejor veámoslo como la oportunidad de negocio y veamos los números pensando en cuánto vamos a vender, una cosa así. claro. ¿Sabes por qué? Porque no tienes cómo cuantificarlo, porque en este momento no es un problema. Claro, claro, porque lo tratamos. Por eso Ya, eso cambiamos es de súper opinión. bueno. Ya, porque no es un problema, porque los costos no van aumentando y porque tampoco se almacenan los residuos y tampoco no están cumpliendo con la normativa. O sea, no hay un problema. ¿Ya? Entonces, como no hay un problema, lo enfocamos como una oportunidad y por lo tanto en descripción del problema se va a llamar descripción de la oportunidad y ustedes van a describir la industria, los porcentajes, etcétera, qué significan estos residuos, cómo se valorizan, para qué sirven, ¿ya? ¿Se Súper, entiende? súper. Y en Nos aclaró el sí, árbol, nos aclaró una cosa súper buena. ahí no te entendí nada. Ah, Perdón, no, que nos repite. aclaró una discusión súper buena que habíamos tenido, con esto lo aclaró un montón. Y el árbol, eso lo otro, el árbol, como no nos vamos a enfocar en un problema en la zona central, lo vamos a tener que enfocar en la oportunidad, lo que genera la oportunidad y cuáles son, ¿así? Sí, sí. Es raro que se den estos proyectos, ¿ya? Es raro que se den estos proyectos. Entonces, por eso trabajamos así como estandarizado árbol de problema. Simplemente le van a llamar árbol de oportunidad y en el tronco del árbol van a poner la oportunidad, lo mismo, las causas de la oportunidad y las consecuencias de la oportunidad. Y todo va a ser en positivo, ¿ya? Súper, muy Eh, bien. ¿Se entiende? Y eso, muchas gracias, profesora. Excelente. Sí, profe, Ya. muchas gracias. Va a quedar bonito. Ese proyecto va a quedar bonito, es un buen proyecto. Y algunos de ustedes, ya se los dije antes, pero se los recuerdo, algunos de ustedes van a poder tomar el proyecto de grado, como les he dicho, ¿verdad? Que después viene ahora, después de este taller, viene el descanso para ustedes, ¿cierto? Después viene todo lo que es la guía del PEMBOK y después viene el trabajo final de grado. Entonces, ese trabajo final de grado es individual, así que ahí van a tener que hacer cachipún, que se puede quedar con este proyecto y podrían presentarlo, o sea, no hay problema. No hay problema que sea el mismo proyecto, el proyecto del cliente me refiero, porque todos van a hacer el plan de dirección del proyecto del cliente, ¿ya? Entonces el proyecto del cliente pueden trabajar con alguno de los dos, ¿ya?
para que no voten nada, para que no voten nada, ya, para que puedan Ánimo, detallar. gracias, profe. Gracias, profe. Ya, excelente. Ya, entonces, estábamos con cómo cuantificamos el problema. También tenemos otro análisis que podemos hacer, que es el análisis de cadena de valor, que básicamente ya lo hicieron también, ¿no? Eso también ayuda, háganlo resumido, ¿cierto?, para poder cuantificar el problema. La idea, la idea es que esté cuantificado. La idea es que el problema, en el caso de los colegas, ¿cierto?, es, la oportunidad esté cuantificada, o sea, que sea evidenciable, que exista números que digan de que efectivamente esto es así y no es solamente una palabra, ¿ya? Esa es la idea de la tarea, ¿ya? Entonces, por supuesto que en el informe ya tenemos una portada con el logo de la universidad actualizado, entre paréntesis, que hay algunos que están trabajando con el logo de una universidad de cuando estaba en rojo, que fue hace como 5 años atrás, ¿ya? Así que les sugiero que actualicen el logo de la universidad en la portada, ¿cierto? Pongan el título del proyecto en la portada, ¿cierto? Y claro, le pueden poner un subtítulo al proyecto que indique en cuál informe vamos, ¿no? Porque vamos a llegar al informe final en algún momento, ahora estamos en el informe 3, no sé, o 2, ahí como quieran, ¿ya? Los autores, etc. La portada, voy a hablar de los aspectos formales y estructurales, ¿ya? La portada no es una página, por lo tanto no se enumera. Después viene la tabla de contenido, ¿cierto? En donde se pone una lista de los capítulos que tiene el documento con los números de página. Los números de página de la tabla de contenido son números romanos y que van al lado izquierdo de la hoja. Entonces, la tabla de contenido debiera ser 2 páginas en total al final, cuando terminemos, ¿cierto? Y van 1 y después 2 con números romanos, ¿ya? Y después viene otro elemento, que es la tabla, el índice de figura y el índice de tablas. El índice de figuras va a tener figura 1, rayita 1, el nombre de la figura y la página donde está. Por lo tanto, todas las figuras tienen que estar referenciadas como figuras, ¿cierto? Y las tablas lo mismo, tabla 1, 1, ¿cierto? El nombre de la tabla y el número de la página. Estos mismos aspectos formales que vemos aquí en taller integrado los vamos a volver a ocupar en trabajo final de grado, así que mientras más rápido los tengamos en la cabeza, más rápido va a ser todo el proceso formal de ese documento que sí tiene muchísimas exigencias formales, ¿ya? Y a partir entonces del capítulo 1, ¿cierto? Numeramos las páginas con dígitos, con números, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Entonces, la primera hoja del capítulo 1 debiera ser la página 1, y todas las previas, ¿cierto?, van a estar con números romanos. ¿Se entiende esto? Sí, 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 profesora. sí, sí. Claro. ¿Se entiende? Perdón. Ya, Sí, gracias. profe, fuerte y claro. Ya, entonces eso es la numeración de páginas y es importante. Otro aspecto formal que también se usa en el trabajo final de grado, que no está así explicado claramente en la plataforma ni en las rúbricas, esto de las páginas no está, pero se los adelanto para que ya lo utilicemos porque después lo van a tener que utilizar igual, ¿ya? Es cómo documentamos las figuras y las tablas en el documento. Ya, entonces, ocupamos las normas APA, tanto para la bibliografía como para las tablas y las figuras. Esto no está en la plataforma, ¿ya? Así que pueden tomar nota porque no lo van a encontrar. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros en el texto del documento, o sea, en el desarrollo del escrito, vamos a decir, en la tabla 1, rayita 1, se presenta el organigrama de la empresa. ¿Y qué viene después? Perdón, la figura 1.1 se presenta el organigrama de la empresa, y ¿qué viene después? Centrado en la hoja, en el papel, la figura del organigrama, y abajo de la figura del organigrama, centrado, dice figura 1.1, organigrama, y dice la fuente, de dónde obtuvieron esa figura. Lo mismo para las tablas. En la tabla 1.1 se presenta tendencia a lo que sea,
Viene la tabla centrada, abajo tabla 1.1, el nombre de la tabla y la fuente, ¿ya? Eso adquiéranlo rápido porque lo van a tener que ocupar todos después, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Eso se describe de la siguiente manera. Las tablas y las figuras están debidamente referenciadas, se despliegan en forma posterior al ser citadas, están centradas en la hoja, algo así, ¿cierto? Y están debidamente explicadas con la fuente y el nombre, ¿ya? Eso es un buen ejercicio formal, ¿ya? Esos son aspectos formales de las tablas y las figuras. Cuando yo digo los códigos de las tablas y las figuras, digo 1, rayita 1, ¿cierto? El primer número corresponde al capítulo en donde está esa tabla y el siguiente número corresponde al correlativo dentro de ese capítulo. Entonces, si digo figura 1.1, es el capítulo 1 y la figura 1 de ese capítulo. ¿Ya? Si digo 1.2, es del capítulo 1 y de la figura 2. ¿Ya? Sigamos. Todo lo que es introducción, olvídenlo. Lo vamos a hacer el último día, o sea, no el último día, lo vamos a hacer en la última entrega. Así que no gasten tiempo en hacer la introducción hoy. Simplemente partimos todo el documento con el capítulo 1, descripción de la organización. ¿Ya? No hagan introducción, no hagan conclusiones, no hagan resumen, no hagan nada de esas cosas, porque todo eso lo vamos a ver cómo se hace para este programa, ¿cierto? Cuando estemos en la tarea final. ¿Ya? Ahí les voy a explicar cómo hacemos una buena introducción, cómo hacemos un buen resumen, cómo hacemos unas buenas conclusiones. ¿Ya? Profesora, O, dígame. disculpe, consulta, ¿las 6 o las 7, APA? Las 6. 6, ya, ok, gracias. Sí, súper, ya. Otro aspecto formal que vamos a empezar a utilizar a partir de ahora son las referencias bibliográficas. El capítulo 1 va a tener referencias a la empresa porque estamos describiendo la empresa, ¿ya? Y por lo tanto, toda la información que vamos a poner en el texto del documento viene de información de la empresa, que es la primera fuente. Lo único que podría ser un poco cuestionable podría ser el FODA, si es que el FODA lo hicieron ustedes, y en este caso la fuente sería elaboración propia, ¿ya? ¿Cómo manejamos la referencia bibliográfica y la bibliografía? ¿Ya? Primero, referencia bibliográfica es todo aquello que está en el texto del documento y el apartado final en donde están explicadas cada una de esas referencias bibliográficas se llama bibliografía, para que no se nos olvide nunca. ¿Ya? Entonces las referencias bibliográficas aparecen de vez en cuando en el texto del documento y al final del documento aparece un apartado que dice bibliografía y aparece el listado de esas referencias bibliográficas, para que no confundamos los términos. ¿Ya? La referencia bibliográfica también la vamos a usar en APA, nivel 6. ¿Y eso qué significa? Significa que vamos a poner como referencia bibliográfica paréntesis, autor, coma, año. Cierra paréntesis. Eso es lo que vamos a poner en el texto del documento. Y al final, en la bibliografía, vamos a poner toda esa referencia en APA nivel 6. ¿Ya? Así de simple. Súper fácil. Eso también es un aspecto formal que lo deberíamos ir adquiriendo para que nos demoremos menos el aspecto. Aparte que en el trabajo final de grado y en la tarea número 5, que es la última tarea de este módulo, los aspectos formales valen muchos puntos en la última tarea. ¿Ya? ¿Por qué hicimos eso? Porque después en el trabajo final de grado hay gente que le cuesta seguir los aspectos formales, ¿ya? Y valen demasiado puntaje los aspectos formales del trabajo final de grado. Demasiado, demasiado. O sea, si uno se equivoca en un aspecto formal, tiene 0 puntos en formalidad. Así es la rúbrica del trabajo final de grado, ¿ya? 0. 0. Si uno se equivoca en uno. Entonces, ¿por qué? Porque todos estos documentos que ustedes van a realizar después, ¿cierto? Yo sé que están en el taller integrado, pero todo esto es para que les sirva después para lo otro, para que no me digan que estoy hablando del trabajo final de grado sin ningún cuento, no, es porque todo esto lo vamos a usar después también, por eso está este módulo aquí, ¿ya? Estos documentos que ustedes generen cuando se gradúen, este trabajo final de grado, ustedes van a decidir si lo quieren que se publique en PMI o no. La mayoría dice que sí, porque es como un logro, ¿no? Que esté en PMI.
¿ya? Este trabajo que ustedes van a hacer. Entonces, casi toda esa parte de la carta de compromiso dicen que sí, que quieren que se publique. Bueno, entonces si quieren que se publique, bueno, todos lo revisamos igual, de la misma forma, con los mismos niveles de exigencia. Entonces, los niveles de exigencia son niveles de publicación, de que sea candidato a ser publicado tal cual como ustedes lo entregan, ¿no? Y no tengamos que nosotros trabajar con los documentos, que no podemos, porque son las autoridades de ustedes. Bien, dicho eso, sigamos con los aspectos formales. El lenguaje. El lenguaje que nosotros utilizamos cuando estamos escribiendo trabajos académicos, ¿cierto? Cuando escribimos un libro también tipo ensayo, o cuando leemos un libro nosotros lo notamos inmediatamente. El lenguaje es científico, y el lenguaje científico es tercera persona singular neutro, no existe el nosotros, no existe el ellos, no, es el proyecto, las conclusiones, los objetivos se presentan a continuación, no, estos son mis objetivos que yo escribo acá. No, nadie escribe así, ¿no? Bueno, eso también es importante, el lenguaje científico, frases cortas, mucho uso de tablita para explicar algo, mucho punteo, 1, 2, 3, 4, ya la forma típica que usamos entonces la gran mayoría de nosotros en nuestros trabajos, ¿no? Eso también es un aspecto formal. Y dentro de eso, también de la escritura, tenemos otro elemento que se llama la escritura para el lector. Porque uno a veces escribe para uno mismo y a veces en ese escribir para uno mismo no explica todo lo que tiene que explicar. Pero hay que tener un cuidado en la escritura para el lector, o sea, yo escribo para que otro lea, ese otro que lee es un par. Entonces no le tienen que explicar a ese par por qué algo es una fortaleza. Ese par va a leer la fortaleza y va a decir, es una fortaleza. ¿Ya? No tienen por qué explicarla, porque es un par. ¿Ya? Pero la escritura para el lector significa que todo está escrito para que el lector vaya siguiendo una coherencia lógica en este documento, para que no le quepan, no le entren dudas, no tenga ninguna duda. Presenta la empresa, presenta el problema, presenta el proyecto que soluciona el problema, después va a presentar la evaluación económica, después va a presentar todos los elementos teóricos que están asociados al problema y al proyecto, después va a presentar la metodología de desarrollo del proyecto, después va a presentar el cronograma del proyecto. O sea, la persona no tiene ninguna duda. Tengo un problema, tengo la solución. ¿Entiendo la solución? Sí, porque tengo el capítulo antecedente. La entiendo. Perfecto. Tengo una evaluación económica. Sé cuánto voy a tener que invertir. Sé si es rentable o no. ¿Cierto? Entonces, lo que hace la persona después de leer este anteproyecto, dice, hagamos el proyecto, desarrollémoslo. Gracias. ¿Ya? Una cosa así. ¿Ya? Esto en la guía se llama el caso de negocio. Antes de la guía se llama formulación de proyecto. También se llama anteproyecto. ¿Ya? Ese es el ejercicio. Ya. Entonces la escritura para lectores para que otro lo lea y vaya siguiendo el hilo, porque si ustedes nos referencian, por ejemplo, en la figura 1.1 se muestra tanto, claro, yo que estoy acostumbrada a ver todos estos proyectos siempre, sé que lo que está ahí es un FODA, ¿no? Pero sería súper bueno que me lo introdujeran, ¿no? Sobre todo en el capítulo del problema, en donde van a poder evidenciar que efectivamente hay un problema. Se presenta la tabla, tendencia de aumento de reclamaciones de clientes, por ejemplo, y ya, chuta, ya, y uno mira la tabla y ve que de repente, ¡pum!, se disparan, o que van en aumento, y bueno, la persona va leyendo y va pensando en esto y va entendiendo, y por lo tanto, cuando termina de leer, ¿cierto? Dice, ya, hagamos este proyecto. Eso es lo que queremos lograr, ¿ya? Que la persona que lea diga, hay que hacer este proyecto, hay que hacerlo de verdad, hay que desarrollarlo, ejecutarlo. Bien, esos son los aspectos formales. Los aspectos estructurales tienen que ver cómo nosotros presentamos todos los capítulos y cuáles son los nombres de los apartados de cada uno de esos capítulos. Entonces, en el capítulo 1 sabemos que tenemos, que se llama descripción de la organización, y tenemos ciertos elementos que nos piden, ¿cierto? El organigrama, el FOA, misión, visión, y sería. En el capítulo 2 podríamos tener, los nombres de los apartados no están tan estructurados acá, pero yo les sugiero que en el capítulo 2 del problema trabajen con la descripción del problema, apartado árbol de problema, oportunidad en el caso que corresponda, ¿cierto? Datos. Tengan un apartado de datos, ¿ya?
y cada capítulo es autocontenido. ¿Qué significa eso? Si yo estoy hablando en el capítulo 1, documentando en realidad, capítulo 1, descripción de la organización, solamente hablo de la organización, no hablo ni del problema ni del proyecto. Si estoy en el capítulo 2, descripción del problema, solamente hablo del problema y nada de la solución. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Pasa habitualmente que mezclan y dicen tenemos este problema, pero le dan poco valor al problema, ¿no? Como que queda chiquitito el problema y viene el proyecto porque queremos hacer proyecto, ¿no? Entonces, no. Aquí vamos a tener todo un capítulo para hablar del problema y solamente del problema, y eso significa autocontenido. Y vamos a tener entonces en el capítulo 3 todo lo que tenga que ver con el proyecto y ya no necesitamos hablar del problema porque la persona va leyendo en forma secuencial desde la primera hoja hasta el final. ¿Ya? ¿Me siguen hasta aquí? Sí, Sí, profesor. Sí, señorita. Ya, ya, gracias por responder. Sí. Entonces, autocontenido y eh, escritura para el lector, lenguaje científico, más todos estos aspectos formales que hemos ido hablando. Ya. ¿Estamos? sí, ¿Sí? correcto. Súper. Sí. Sí, Correcto. Ok, ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya, eso es lo que vamos a hacer hasta este momento. Ahora ya nos vamos a poner mucho más serios. Ya, y vamos a trabajar de esta forma que les digo, ¿cierto? Para que, primero, el ejercicio y segundo, para que después la tarea final, que los aspectos formales valen muchos puntos, ¿cierto? Los tengamos todos. Voy volviendo. La tarea 3 es el cumplimiento del objetivo 1, que todos lo pusieron súper bien, ¿ya? Que es diagnosticar la situación actual. ¿Ya? Entonces, pueden usar cuántas técnicas. Ahí viene la pregunta típica. El árbol de problemas no es. El árbol de problemas es una figura que no tiene número. Por supuesto que sirve para entender el problema o la oportunidad, ¿ya? Pero tenemos que decidir qué técnicas vamos a utilizar de las que están presentadas ahí en la plataforma, en la documentación de trabajo, ¿cierto? ¿Cuáles son las que vamos a utilizar? Entonces, habitualmente me preguntan cuántas profesoras. Las suficientes que les permitan poder evidenciar en forma rigurosa un problema, ¿ya? O el problema. Las suficientes, ¿ya? A veces solamente con la información histórica es suficiente, ¿ya? A veces es así, ¿ya? O fuente, análisis de la información secundaria, que también es una técnica cuantitativa, y sacar datos que van a tener que hacerlo el grupo del reciclaje, ¿cierto? Van a tener que buscar ahí cómo funciona la industria y la valorización y googlear, ¿no? Con eso a lo mejor es suficiente, ¿no? Eh, y también la pertinencia de la técnica al problema. ¿Ya? ¿Qué me ha pasado a mí o cuál es mi experiencia en esta parte de la tarea o dónde está la dificultad? Es que a veces realizan cuestionarios que les validen su idea de proyecto y eso no tiene ningún sentido. No sé si me explico bien. Por ejemplo, le preguntan, ¿le gustaría tener voy a tomar el caso de la escuela de adultos mayores? ¿Ya? Le preguntan, hacen un cuestionario a los adultos mayores, no sé, pues se lo pasan a todos, los papás, los abuelos, los tíos, no tengo idea, ¿cierto? Hacen un cuestionario, le gustaría que existiera en la región una escuela de adultos mayores, y a lo mejor el 90% de las personas les va a responder, me encantaría, sí. Y les valía el proyecto. Pero aquí lo que nosotros estamos usando las técnicas cuantitativas es para poder evidenciar un problema, ¿ya? Entonces dependiendo del proyecto, ustedes tienen que decidir cuál técnica tienen que ocupar. Si ocupan una, todos van a ocupar el árbol de problemas, oportunidad, ¿cierto? Y si ocupan más de esa, una sola, o dos, o tres, ¿ya? Pero ojo, que queremos cuantificar el problema, no queremos que nos validen el proyecto. ¿Se entendió esa parte? sí, Mm, correcto. Sí, Profesora, profesor. Sí. Sí, una pregunta. genial. En el caso del proyecto de la escuela de adulto mayor, entonces, ¿cuál técnica cuantitativa podríamos usar? Y porque, digamos, no sería como un problema, sino más bien como una oportunidad en ese caso.
¿Cómo lo tienen planteado como un problema, ¿ya? Y está bien plantearlo Sí. como un problema, ¿cierto? Entonces, ahí ustedes tienen que buscar información de cómo funciona el mundo de los adultos mayores, tener ciertas estadísticas por región, por la región de donde están, tal vez, no sé, experiencias en otro lado, no sé cómo, va a depender mucho. Si me dices tú el problema que ustedes identificaron, ¿cuál es el nombre de ese problema? Profe, es que Bueno, ¿alguna otra pregunta mientras Vanessa busca ahí en el documento cuál es el problema? ¿Alguna otra pregunta? Ustedes, bueno, es un ejercicio de ponerse de acuerdo, ¿no? Ahora, si ustedes ven que no hay ningún problema, ¿cierto? Ahora, es una universidad, entonces depende de la misión también de la universidad, ¿no? Si la misión de la universidad indica temas como de territoriales, ¿cierto? Algo así, bueno, o comunitarios, comunidades, o tienen problemas de vinculación con el medio, ¿cierto? En donde no tienen ninguna evidencia de hacer cosas que tengan que ver con las comunidades, o las evidencias que tienen como universidad son muy pocas. Entonces a lo mejor están fallando en un criterio de autoevaluación y a lo mejor eso es un problema. El problema es o el uso vincularse con las también de, comunidades. sí, Sí, y también el uso de pronto del capital o de las del gobierno, del Estado que pueda dar para ese tipo de proyectos, de pronto que la universidad no esté usando. No, yo no. No, o sea, el problema es que, no, según tú, el problema podría ser que tenemos un fondo ahí que tiene el Estado que nosotros no estamos usando. No, no es pertinente a la creación de una escuela de adulto mayor. Yo creo que ahí ustedes tienen que darle una vuelta y ver cuáles son los indicadores que tienen vinculación con el medio. ¿Alguien había dicho algo del problema que pusieron en el documento? Si alguien lo puede repetir de ese grupo. sí, es para vincularnos con el medio a través de Entonces los tienen que adultos entrar mayores. ahí, Ujú. tienen que entrar ahí, tienen que entrar porque ese para una universidad la vinculación con el medio es misional. O sea, tiene que Sí, vincularse al medio porque es por la acreditación, ¿cierto? Ya, entonces, sí, tienen que ir a los informes de autoevaluación, eso es información histórica, ¿cierto? Como técnica cuantitativa y sacar los datos de cómo están en vinculación con el medio, en dónde están más débiles en vinculación con el medio, cuántas iniciativas o actividades o programas de vinculación con el medio tienen que ver con las personas, cuántas tienen que ver con el territorio, no sé, ¿ya? Ahí ustedes tienen que ingeniárselas para poder presentarlo como un problema, porque así lo presentaron, que tenían un problema de vinculación con el medio. ¿Se entiende? sí, sí, porque lo podemos vincular con el Plan Estratégico de Desarrollo de la universidad y a través de vinculación con el medio, sí, que es uno de los ejes. Es uno de los Yo creo ejes que de todas, sí, y uno de los aspectos de la vinculación, o sea, de la acreditación, sí, entonces de tienen la que averiguar ahí acreditación, sí, cómo les fue en vinculación con el medio, a lo mejor no les fue tan bien, porque ahí también está la investigación, están un montón de cosas. Bueno, esa cosa sí, la van cambiando a cada rato en todo caso, así que, sí. Este eh, año a nosotros nos tocó con la nueva acreditación por la ya, CNA. está bien, está bien. ¿Y cómo les fue? Hoy, bueno, nos fue bien, bien y mal. O sea, no, prácticamente tuvimos como, como podríamos decirle, como que nos querían castigar por la situación económica. Ah, sí, pues ese aspecto es súper importante, la Sí, sustentabilidad. Sí, pero en la parte académica, bueno, excelencia, y sí hay mucha excelencia, ya. pero ¿Y está el cuántos tema de años? lo económico. Ya, bueno, ánimo.
Ya, ok, Pero no, ¿alguien más? no fue ¿Alguien bien, que es más lo quisiera? importante. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Alguien más que quiera ver el problema de el problema del cual se hace cargo su proyecto? Nosotros, pues con Ignacio, Ujú. tenemos la problemática de la operación de la empresa minera, que pues que está manejándose mediante diésel, los motores que manejan el proceso minero. Entonces la idea es pasar, reducir emisiones y pasar a un tema más sostenible haciendo la transición a energías renovables, a energía eléctrica. Bueno, ahí tienes que poner todos los datos de cómo están, cuánto consumen, cuánta huella de carbono. No sé si tienen la tienen medida, ¿no? Sí, Eso es otro proyecto. Medir la huella de carbono, ¿ya? Y cosas así. Bueno, ahí tienes datos. pero digamos que ¿cuál es la metodología que más se ajusta para el análisis Ya, cuantitativo? pero estamos a nivel de posgrado, o sea, forma parte de la formación, ¿cierto? Saber, primero leer, ¿cierto? Leer lo que está ahí, que es un documento de 2 hojas, tampoco Sí, es sí, sí, es sí. un libro, ¿ya? No sé, claro. Leer la técnica y hablar con el equipo y hacer este trabajo, ¿cierto? Y decir, ya, esto. Y la van a descubrir solos, ¿ya? Forma parte del ejercicio mental. Obviamente, si tienen un problema de que están usando, que no están siendo tan sustentables como quisieran, bueno, van a tener que poner datos que indiquen que no son tan sustentables. ¿Y de dónde van a sacar esos datos? De la empresa. ¿Y cuál es la técnica que se encarga de mirar los datos de la empresa? Análisis de información histórica. ¿Qué hemos ido haciendo durante este último tiempo? Y se llama análisis de información histórica porque es la información que tenemos, o sea, en el momento que tomamos la información ya es de días del pasado, por eso se llama histórica, pero puede ser los últimos 3 meses, los últimos años, etc. Hay un rango de tiempo asociado. Vale. ¿Ya? Genial. ¿Alguien más? Buenas noches, Humberto por Buenas. acá. Mire, Humberto. mi proyecto trata de la construcción de un laboratorio metalúrgico en Quebrada Blanca para el área de la concentradora. Entonces, este proyecto de construcción se tuvo que ejecutar porque en el contexto de ampliación de la planta completa se dejó fuera el laboratorio metalúrgico para la construcción de la planta de QE2, en este caso. Eh, y la tuvimos que tomar aparte, ya, con un par de años de desfase para poder construir este laboratorio. Ya, entonces, ¿cómo podría yo plantearlo? Porque económicamente siempre estuvieron las lucas para poder construirlo, solo se desfasó en el tiempo la construcción por tema operativo, básicamente. ¿Y cómo lo están haciendo ahora sin el laboratorio? No, sí, hay un laboratorio que está en otra instalación, que está muy lejos y en ese sentido, claro, para que entrara en régimen de operación la planta, tuvieron que sacar algunas instalaciones y decidieron, de estas instalaciones, decidieron sacarlas para no construirlas. Fue el laboratorio metalúrgico. ¿Ya? Hay otro laboratorio metalúrgico, pero en otras instalaciones, en otros lugares. Entonces dificulta todo un tema de traslado, de Ahí lo muestra, tiene, tiempo de respuesta. ahí lo tiene. Información Ya, histórica. no tiene que ver con temas de análisis numérico, ¿no? Porque entiendo que por ahí No, puede estar la no. justificación. No, no, aunque tú quieras que haga un laboratorio que es algo súper técnico, otra vez me pasó con un proyecto de unos estudiantes que eran, no sé, del área como de la salud, pero bioquímica, como ingeniería, no sé, biotecnología, por decir algo, y una cosa súper técnica, técnica. Así que tuve que leer mucho, porque nunca me había tocado un proyecto tan técnico. Más encima de la vida, de ciencias de la vida, o sea, cero, no tenía idea.
¿Ya? No lo lleves por ese lado. Yo creo que tienes que llevarlo de que la forma actual de operar de la empresa, ¿cuál es? Está usando un laboratorio que está lejos, no sabemos qué tan lejos, pero hay que trasladar las cosas para el laboratorio, traer de vuelta los resultados. Hay tiempo, hay ineficiencia, ¿cierto? Hay ineficiencia porque se demora, se pueden perder cosas, ¿cierto? No está el tema de la oportunidad de tener, no me imagino que es un laboratorio porque tiene resultados, entonces tiene los resultados en el momento que se requiera. A lo mejor esos resultados generan retraso en la misma producción, ¿ya? Porque yo entiendo que todos estos procesos productivos siempre tienen los laboratorios al lado porque van midiendo, de vez se le agregan una cosita y cambia algo. Lo sé porque tengo mi cuñado que trabaja en una planta de yodo, ¿ya? Entonces, todo ese tipo de cosas están asociadas a tu problema, que hay un problema de ineficiencia operacional, producto de que el laboratorio está muy lejos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Construir un laboratorio más cerca. Entonces, tú tienes que evidenciar toda la ineficiencia en plata, en tiempo, el tiempo es plata, ¿cierto? Que tiene la forma de operar actualmente la empresa. Y si por eso han perdido clientes o han tenido multas o no han ganado proyectos o no han respondido a los pedidos, no tengo idea cómo funcionarán, ¿cierto? Bueno, eso evidentemente es un problema, Ya, ok, ¿ya? Ya, Humberto, tú ok. entregaste tu trabajo anterior súper incompleto. Yo no sé si te equivocaste de archivo o qué, pero venía con nada. Sí, me equivoqué de archivo, sí. Acabo de revisar antes de entrar a la clase y me estoy pegando cabezazo en la pared. Ya, eso no te puede volver a ocurrir. Yo casi me morí cuando vi tu documento y dije, ¿qué es esto? Aquí tengo una huelga, es un botín, porque estaban los títulos y no había contenido, ¿ya? Me asusté muchísimo, Humberto, ¿ya? Así que tienes que recuperarte porque no hay de dónde ponerte otra nota. No existe, porque no hay letra. Entonces tu archivo estaba como que estaba todo raro. ¿Ya? Así que tienes que hacer un súper buen trabajo en la tarea número 3. ¿Ya? Sí, sí lo tengo claro. Lo tienes claro. Y también para que todos les quede claro, si les da un 68, lo cambiamos a un 70. Pero si les da un 67, será un 67. ¿Ya? ¿De acuerdo? No, nadie está de acuerdo. Ok, olvídenlo entonces. Perdón, profe. Ya. Bueno, de nada, de nada. Gracias. Ya. Ok. Súper, profe, vale. Que no salga de aquí. Ya, perfecto. Más preguntas. Bien. Ya pues, entonces, que tengan un lindo fin de semana, que puedan tomarse un tiempo de descanso también, pero no mucho. Y nos vemos entonces, porque para este programa no existen los feriados. No sé si el profesor Jones alguna vez les dijo eso. A nosotros los profes siempre nos lo dicen, yo hago una protesta con un cartel y no hay feriado. ¿Ya? Pero que puedan descansar un poco y ya saben lo que tienen que hacer con respecto a la tarea número 3 y todo lo demás que sigue viniendo, las siguientes tareas y toda la importancia que tiene este taller para el proceso de graduación. Así que bueno, que estén todos muy bien, así que me despido. Chao. Chao, profe, esté bien. Profesora, gracias. Bien, chao. Muchas Chao, gracias. profe, gracias. Gracias, Ya, profesora. chao. Ya, que estén Chao. bien. Chao.